Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy estamos en la etapa número 4 que va desde Pontevedra a Caldas de Reis, por supuesto del Camino de Santiago. Son las 8:20 de la mañana, nos vamos a poner a andar. Hoy es una de las etapas más largas desde que hemos empezado, son 23 kilómetros. ¿La más light? Pero dicen que es la más light, con las menos subidas y más llana. Vamos a comprobarlo, vamos a daros todos los consejos, todas las mejoras, todos los problemas que nos vayamos encontrando aquí en este canal. Comenzamos. Y me emociona mucho haberlo llegado. Pues me he levantado esta mañana y he dicho, voy a andar un poquillo. ¿Qué voy a hacer en casa? Voy a andar un poquillo hoy, que digo así, hacemos un poquillo de ejercicio. Bueno, nos ponemos serios. Tenemos que buscar, que lo tengo ya por aquí, el puente, ¿no? Sí, que está en Para obras. empezar a salir, que está en obras, pero hay un camino habilitado para los peatones. Bueno, cuando veáis este vídeo igual ya no está en obras. Así que vamos a empezar ya con las imágenes de el camino hacia Caldas de Reis. Bueno, pues había dos opciones para salir de Pontevedra. Una era un camino con juncos y cosas así como un poco más de naturaleza, y otro es el camino principal. Nosotros hemos optado en esta ocasión por el camino principal, entre otras cosas porque está mejor señalizado, hay más gente, y es verdad que un amigo que hizo este camino dijo que donde vio peor gente, esto no me gusta decirlo porque luego todo el mundo, oye, no digas eso de Pontevedra. Donde peor gente vio fue en Pontevedra. No queríamos follones y hemos dicho, mira, nos vamos por el camino principal por si las moscas, que de verdad que no lo estamos diciendo nosotros, nos basamos en una opinión de otra persona. Y llegamos a dos puntos. Uno está el variante espiritual, que creo asegurar que no pasa por Barrosa, y queremos pasar por el parque de Barrosa. Entonces vamos a ir por el sitio normal, que es por allí, por el común de todo el mundo, que vamos por allí. Mirad, chicos, qué curioso que aquí dentro salen las castañas. Te vas a pinchar, eso No, pincha, Ya pincha, pero no mucho. Mira qué curioso, ¿dónde sale? Y este es el árbol de ellos, ¿no? Sí. Qué fuerte. Pues esta es nuestra cuarta etapa. ¿Cómo sienten los pies? ¿Cómo ves tú que va el desarrollo del camino? Hombre, pues la compresión de ayer, que podéis ver en el vídeo anterior, que me dolían las piernas aquí un Lo montón. dejamos aquí arriba. Ya no, hoy no me duelen, me puse ayer crema de masaje y me hizo bastante. Pero la gente también es un poco exagerada, ¿eh? A nosotros nos metieron un miedo que de hecho podíamos haber hecho el camino portugués en 15 días y lo dejamos en menos días por el miedo de no vamos a poder, no estáis preparados físicamente, no os habéis hecho ejercicio antes de venir. Yo estaba en el sofá todos los días Yo días y de estoy hoy perfectamente. solamente se me ha salido una pequeña bambolla, pero es porque Claro, tengo y a un mí, problema en el pie claro, de siempre. se te cargarán los gemelos, tendrás un poquito de agujetas, pero eso no quiere decir que no vayas a poder o que vayas a ir cojeando, ¿me entiendes? Que la gente también nos metió un Hombre, miedo flipante. aún quedan 2 etapas más en la que ya veremos. Estamos viendo a gente, pero con unas mochilas que llevan hasta la ropa mojada tendida, zapatillas colgando, almohadas, ¿no? Sacos de de dormir. dormir. Pero bueno, personas ya de avanzada edad, media edad avanzada, que yo creo que no es necesario realmente. Que eso o sea, no tiene que ser bueno para... ¿no te hace mejor peregrino sufrir y cargar y tener luego contracturas de espalda y a lo mejor daños irreversibles por haberte jodido Claro, de los algunas hombros, cosas? aquí, todo. Por 4 euros que te cuesta al día el servicio de mochilas del correo. No, sí. Que eso te lo gastas en 4 cafés o en 5 cafés al cabo del día. Pues sí. Yo de verdad que mi consejo es que vayáis lo más cómodo posible, que lo disfrutéis y que si me dices que vale 10 euros por día las mochilas, pues lo entiendo. Pero por 4 euros, no. Es tontería. Más cosillas y consejillos que damos. A ver, el 85%, 90% de la gente lleva el palo que lleva aquí José. Vale, yo estoy haciendo toda la ruta
sin palo. ¿Qué recomendamos? A mí me que ayuda. cada uno busque Su mayor su comodidad. confort, ya está. Yo, por ejemplo, a mí el palo no lo he usado, a lo mejor lo uso y me gusta, pero no estoy Pero yo creo necesitando que está llevarlo, grabando a la ¿entiendes? vez y a lo mejor llevar el palo y grabar. No, pero yo creo que lo cogí un rato y es muy incómodo para mí. No sé, no me ayuda, al revés, me está incomodando más. Pero entiendo, en tu caso, que te sirva para Para apoyar y... restar fuerza Claro. y todo eso. Así que lo que vosotros mejor veáis. Y llegamos en este momento del vídeo que a mí me encanta, y es que llevamos 3 etapas anteriores y las 3 etapas me ha fallado la frase principal. Bueno, Te la vuelvo a decir, a ver si acabamos el camino y me la dices correctamente. Caminante, no hay camino. El camino... ¿Otra vez? El camino se hace al andar. Caminante no hay camino, casi no me acuerdo ya. Dilo otra vez, te doy una oportunidad más, venga. Caminante no hay camino, el camino se hace al andar. No tienes que repetir el camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Madre mía, 4 veces 4 errores. ¿Será la semana que viene cuando lo dirá bien? Le quedan 2 oportunidades. Madre mía. Le he pedido a José que me deje estar solo. He entrado en una burbuja ahora mismo de paz interior, de desconectar realmente, y me molestaban hasta sus pasos. He dicho, vamos a separarnos, vamos a entrar en nuestro estado y vamos a disfrutar un poquito en solitario de esto. Esto no lo había sentido en ninguna etapa más que en esta, ¿eh? Ha sido entrar en este sitio y me ha dejado metido en mis pensamientos y en mi relajación. Lo siento, es que tengo una cuesta aquí, y entiendo ahora por qué la gente hace el camino solo. Creo que también es importante conocerte a ti mismo y encontrar tu pensamiento y ordenar tus ideas. A ver, no te enfades. No, es que parece que te pones mala cara, pues chico. Entiendes también que hay que estar un poco en estado tranquilo, ¿no? Sí. No creo que te tenga que molestar. No me Es molesta un nada. rato, un trozo, estar tranquilo y desconectar más, que estás todo el rato hablando de cosas, ¿no? A mí me hace cuando una cosa, que con lo hablador que tú eres y no pares de hablar y demás, que pidas que me calle. Pero vamos a ver, ¿dónde está el problema en que yo quiera estar ahora mismo en silencio, disfrutando del sonido del agua, de los pájaros, de las hojas moverse, de mis pensamientos? ¿Qué tiene de malo? Porque se me hace muy extraño. Es que me hace muy pesado que estés todo el rato como si estuvieras enfadado. No, yo enfadado. Déjame, ¿eh? Yo estoy enfadado. Es como si te digo, hoy necesito leer, déjame leer. Me quedo y leo. A mí me parece muy ¿Qué bien. problema hoy que hayas encontrado un punto del camino en el que necesito estar solo? Ahora mismo, te lo digo claramente, me estás sobrando. Pero no es porque seas tú, me sobraría cualquier persona. Necesito estar solo ahora mismo. Estoy alucinando con lo largo que son los árboles, ¿eh? Es que lo menos puede tener 20-30 metros, ¿eh? Acabamos de encontrar una taberna del Pellegrino, vamos a entrar a tomar. He leído que es la más antigua del camino. Sí, pues puede ser. Y es un trozo de tarta, pero enormes. Tiene que ir a darle. Ahora ves, ahora para comer sí que me junto contigo. Aquí estamos, eso es lo que te gusta a ti, las tartas y las tartas. Necesitamos consejos para adelgazar y no paramos de comer cosas de estas, no podemos evitarlo. Es que eso se tiene que terminar ya. Te lo digo en serio. Cuando te dejo tragar y... Es que me estoy muriendo de hambre. Es que con mi madre esto no me pasaría. Y es que hay que alimentar al niño porque el niño es así. Te voy a hacer una pregunta. A ver, ¿Tú podías hacer el camino de Santiago pero sin móvil? yo sí. ¿De no traértelo y podías hacerlo? Sí. Lo veo complicado, ¿eh? Mira, que hablar la mamita. Hola, mami, ¿cómo estás? Ay, señor. Hablamos experto.
nada, chicos, aquí hay un vídeo que por arriba, si te quieres ir al albergue, tardas un poco más. No sé si te quieres ir al albergue, que es que el camino oficial te está mandando para arriba. Pero para arriba son cuestas que lleva a un albergue y luego llegas otra vez al camino, ¿no? Sí, igual. La que... Nosotros nos vamos a ir para abajo para evitar lo que es la cuesta y al final nos vamos a volver a juntar con ellos, ¿no? Claro. ¿Es eso lo que nos quieres decir? Es lo mismo, sí, eso O sea, él lo vio en una foto, pues justo os dejamos aquí la imagen que os vais a encontrar cuando lleguéis, ¿vale? Aquí tienes la foto en la aplicación que pone el camino. Desvío al albergue de barro y el camino que realmente tienes que seguir para evitar toda la cuesta. Vuelvo a insistir en el hecho de que te está indicando el camino oficial que vayas para arriba, pero en el suelo te han puesto que es el albergue realmente. O sea que vamos a ir por la parte de abajo, aunque el servicio oficial te diga que es para arriba, ¿vale? Tengo que felicitarte porque llevaba razón. Mira, la gente va bajando por ahí, que es por donde era el camino que se han subido al albergue, y nosotros hemos vuelto al camino principal, ¿ves? O sea que realmente has hecho muy bien los deberes de casa, ¿eh? Claro. Así me gusta, que todo esté bien mascadito. Ay, señor. Bueno, yo estoy alucinando, de verdad estoy alucinando, de que llevamos 4 días de Camino de Santiago, más el quinto que estuvimos en Vigo, 5 días, y no hemos visto la lluvia, no sabemos lo que es llover aquí. No. Nos quedan 2 días realmente de y hoy camino. hay sol, desde el primer momento que hemos puesto el pie en la calle, el sol. Todos los días. Un poco de niebla, pero hoy es sol. Bueno, lo típico, que estaba nublado, tal, pero lluvia es que ningún día. Y creo que no bien. De verdad, y súper agradecidos porque es verdad que cualquiera que nos esté viendo aquí y que haya hecho el Camino de Santiago sabe que por lo menos un día o dos te llueve, es lo más común. O al revés, lo normal es que te Juanito llueva. sale granizó y todo, se tuvo que poner chubasquero porque era granizó. También era marzo, o abril. Ojo. Estamos a punto de llegar a la cascada que hay camino de Caldas de Reis. Esa cascada no te pilla en el Camino de Santiago, tienes que desviarte unos 100 metros, solo 100 metros. Sí, pero ahora en la aplicación que tengo yo del Pellegrino sí que le han puesto que es claro, una ruta pero grande. si tú no tienes la aplicación, que es el 50% de la población que lo hace o más. Pero yo creo que el año pasado ya hay un cartel que te pone que te puede... Eso ya sí que me cuadraría más, pero la aplicación no la tiene todo el mundo. No. Entiéndeme. Pues vamos a explicar cómo encontrar el sitio, aunque si está señalizado lo vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer para ver las etapas de mañana a Padrón y la etapa de pasado a Santiago? Pues es muy fácil suscribirse y hasta si no nos va a llegar los vídeos y vais a ver todas las etapas de la primera hasta la última. Y todos los vídeos de viajes, escapadas y de nuestra vida que cruceros hacemos. y demás. Sí, bueno, todo el día vamos a estar viajando, ojalá. Ya queda nada para llegar a lo de la cascada de Barrosa, porque vamos a ver qué chulas son, y nos han recomendado mucho verlas. Parque Natural allí, De Barrosa. Parque Natural, hay un cartel que pone de Barossa. Y la gente, como no lo sabe, se está yendo por el camino oficial en vez de desviarse para ver esas fabulosas cascadas. El camino oficial es este, que es el que vamos a tomar después, pero las cascadas hay que desviarse 100 metros. Y después de la famosa cascada nos quedarán unos... 5 kilómetros más o menos a llegar a Caldas de Reis, que estamos ya terminando la etapa. Pues mira, hoy ha sido el día más largo en kilometraje Y la más corta en y ha sido el más fácil para nosotros, ¿eh? Sí. En cuanto a pies, en cuanto a cansancio y en cuanto a todo. Yo sinceramente pienso que los días que te ponen más kilómetros es porque el camino es más llevadero y más plano. y los días que te ponen menos kilómetros y tú crees que va a ser más fácil es más pesado porque hay muchas cuestas, muchas bajadas y te cansas más.
te ha parecido este sitio? Pues ha sido una cascada súper... No sé, te encierra estar ahí un rato, hemos estado como 20 minutos ahí sentados en la cascada. Sí, a ver, relajarte te relaja, pero te relaja también todo lo que has visto durante el camino. Sí. Yo tengo que decir que a mí me ha gustado, lo recomiendo, pero me esperaba más, la verdad. Esperaba como más ambiente, esperaba un barecito al lado que yo no he visto el bar. No sé, la cascada me la esperaba más alucinante, no sé si es que no lleva el agua suficiente que yo esperaba. Se me ha quedado un poquito pequeño, expectativas muy altas y luego lo que me he encontrado ha sido como, pues bueno, vale, sí, está bien. Para volver al camino no es necesario hacerlo por donde habéis venido hasta aquí. Realmente tenéis una bifurcación de carretera hacia la derecha que os lleva de nuevo al camino y ahorráis tiempo y recorrido. Cuando lleguéis al stop de este nuevo camino no se os ocurra continuar rectos, sino buscar la general que estaba justo por aquí abajo, ¿vale? Seguir el camino. Y efectivamente, el camino que hemos tomado secundario, desde las cascadas hasta de nuevo incorporarnos, nos lleva a la general, que es donde está el camino oficial. Una vez llegados a la carretera, tenéis que cruzar, obviamente con muchísimo cuidado, porque estamos en una general. Y encontraréis de nuevo las flechas amarillas y el camino. Estarás de acuerdo conmigo en que las etapas 1 y 4 son fáciles. Sí, son más planas. 2 y 3, nivel medio, sí, ¿no? Porque bastantes cuestas, es como que acabas más cansado, ¿vale? Lo digo para que no os fiéis de en plan, mira, este día tengo 23 kilómetros, voy a estar súper mal. Este día tengo 16,8 y este día va a ser fácil. No, porque justo el de 16,8 creo que fue el 2 o el 3 y para mí ha sido más coñazo que esta que tiene 23 kilómetros. Sí. No sé si me explico, ¿vale? Para que no os hagáis una idea de que no los kilómetros determinan la dificultad de la ruta. Bueno, pues es cierto que ya los últimos kilómetros siempre es verdad que se nos cagan un poco más los pies, sobre todo lo que son las plantas, ¿verdad? Como sí, que ya estamos cansados de andar, pero no sé si son los calcetines antirroce que llevamos, si la vaselina que nos ponemos cada noche y cada mañana cuando nos levantamos, que no nos están saliendo lo que son ampollas, ni rozaduras, ni nada que digas, qué dolor, no. Son simplemente un cansancio natural de tanto dar el trote de llevar desde las 9 de la mañana y son ya las 2:30 de la tarde. Y 4 días seguidos ya sin parar. 5 con el de Vigo, que estuvimos 23 kilómetros también. Pues ya estamos en Caldas, nos quedan 400 metros para llegar al sitio donde nos quedamos hoy, que es Casa Herrerías. Esto es una piscina, un sitio para tomarte un vino y el hacerte café y todo. José, yo estoy flipando con esto, ¿eh? Te lo digo de verdad. Y no creo que Tú fíjate, tienes cafetera para hacerte cafés. Mira la pedazo piscina que y hay estamos aquí. al lado del pueblo, ¿eh? Me decías que está alejado del pueblo, José, pero está... Pero es que, ojo a dónde vamos ahora. Que es que vas a lavarte la ropa y el tendedero ya nos lo ha puesto el chico allí. Te estoy flipando. Y yo también. Flipping. ¿Sabes que el pueblo que más me está gustando es este, Pues Caldas sí. de Reis? Te voy a grabar, es que quiero que te vean. Chicos, ya estoy igual que ayer otra vez. Tengo las partes de aquí súper rectas. No, pero anda. Corre un poco. Sí, y me gusta un poco andar. Corre un poco.
¿Cómo hemos comido? Hemos comido de maravilla, os lo digo. Mira, por 12 euros, a mí es que me sorprende, comparándolo con donde vivimos, por ejemplo, tú tienes un menú de 12 euros y no comes mal, pero no comes la abundancia que comes aquí, la calidad que comes Nos han aquí. puesto como 6 trozos de pechuga mínimo. Y las patatas que eran caseras, cortadas caseras, Cosa que en los demás calamares sitios... me han puesto una barriga de calamares. Los que allí en el vino te ponen 2 trocicos nada más. Joselito, Joselito. Dímelo. A jalar, como nos gusta jalar. Chicos, pues esto ha sido todo de la etapa número 4. Mañana despertamos en Caldas de Reis y nos vamos hasta Padrón. Si queréis vernos, si queréis ver cómo terminamos el viaje, suscribiros, darle a like y nos vemos En un nuevo vídeo. Me estoy calando. Pues sácate el chubasquero, tío. Ya veo la pulmonía de... Pero ¿por qué no te lo sacas? Es que creas problemas. Yo no te estoy diciendo que por mí no lo saques. ¿Por ti no lo voy a sacar? Parecemos ratas, tío. No. Ratas callejeras. Ratas tú, veas el pelo, 18 kilómetros mojado. ¡Ay, es que tengo frío! Al final mira cómo hemos acabado. Su Bueno, normal es perdido, que nos hemos mojado para al final acabar sacando los chubasqueros. ¿Qué tal está siendo la sensación del camino bajo la lluvia? Pues a mí, pues hombre, hubiera sido mejor que te hasta los pies algo. Está llegando un poco a calar los pies, pero...